¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Nos da mucho gusto recibirlos en la sede del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, con un saludo muy cordial de el doctor Pedro Salmerón, titular de la institución, y también con un saludo afectuoso, con una particular dedicación de todo el personal que integra la dependencia, porque gracias a ellos pues es posible esto, ¿verdad? Si no hay gente que ponga las sillas, el equipo de sonido, si no hay gente que nos esté cuidando en la entrada, porque nos cuidan, no nos cuidan a nosotros, nos cuidan de otros, ¿verdad? La seguridad, nada de esto sería posible y hay que agradecer siempre que es un trabajo en equipo, un trabajo conjunto y es un trabajo que los espera siempre a ustedes. Así que sean bienvenidos, nos da mucho gusto tenerlos aquí presente. Hoy tenemos una nueva sesión del curso Movimientos Políticos y Sociales en el siglo XX. Estamos en la 9ª sesión, prácticamente en la recta final. Esta semana, el próximo jueves, concluiremos el primer módulo. Vamos ganando, ¿verdad? Nosotros somos progresivos y tenemos vasta experiencia porque año con año tenemos cursos anuales y año con año veo que ustedes llegan a la recta final, lo cual nos llena de mucho gusto. Si no han llegado a la recta final, esta es su oportunidad. 4 módulos, concluimos el 21 de noviembre. Y ya lo saben ustedes porque ya registraron su asistencia, los consultamos si desean inscribirse al siguiente módulo. De esa manera estamos abreviando, digamos, el esquema de inscripción, la papelería, todo lo ponemos facilísimo, con que escriban sí o no, ya sabremos cuál es su respuesta. Y también una encuesta de calidad que por favor les agradeceremos llenar porque eso nos sirve para saber por dónde estamos, qué hacemos bien, qué debemos mejorar. Bien, nuestra invitada de hoy es la doctora Enriqueta Tuñón Pablos, que nos enorgullece tenerla aquí como invitada, como especialista. Daré lectura a su semblanza curricular para que ustedes recuerden, para que ustedes tengan idea de la especialista que nos acompaña la tarde de hoy. Enriqueta Tuñón Pablos es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. En la actualidad es investigadora adscrita a la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y es docente por el área de Humanidades por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Las líneas de investigación sobre las cuales ha publicado artículos en revistas y libros editados por diferentes instituciones académicas son, sobre todo, la mujer mexicana y el exilio español en México. De sus publicaciones destacamos los siguientes títulos. La obra El álbum de la mujer, antología ilustrada de las mexicanas, es el volumen correspondiente a época prehispánica. ¿Cuántos volúmenes eran? Como 4 volúmenes. 4 volúmenes, es una edición de 1991. También el artículo El Estado mexicano y el sufragio femenino, publicado en la revista Dimensión Antropológica de 2002. La obra Por fin, ya podemos elegir y ser electas, el sufragio femenino en México 1935-1953, una edición de 2002. También, cambiando de tema, la obra Varias voces, una historia, españolas exiliadas en México 2012. Como ya se podrán dar cuenta, la tarde de hoy la doctora Enriqueta Tuñón va a referirse a la organización y al significado del Frente Único Pro Derechos de la Mujer que se ubica en el periodo 1935-1939. La recibimos con un aplauso. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias por su asistencia y muchas gracias también al INERM por la invitación. Me es muy grato siempre venir a esta institución que nos recibe con los brazos abiertos. Desde la administración anterior de la doctora Galeana, siempre fue todo el personal increíblemente amable con nosotros. Por eso siempre nos da gusto venir al INERM. Y estas pláticas son para nosotros muy enriquecedoras. El día de hoy yo voy a hablar de un movimiento de mujeres
el Frente Único Pro Derechos de la Mujer. No fue un grupo de mujeres como nos podríamos imaginar, sino que fue un frente amplio de mujeres. Es decir, fue un grupo de organizaciones de mujeres. Por eso es que este Frente Único se convirtió en el apoyo fundamental de las mujeres en la primera mitad de los años 30 para demandar una serie de cosas que ellas querían cambiar de su situación. Voy a leer la presentación para no perderme, porque si no me pierdo. Bueno, les decía que el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, así se llama, fue un movimiento de mujeres nacido en los años 30 en México y fue un ejemplo emblemático no solo de las luchas femeninas en nuestro país, sino también de lo que fueron los movimientos de masas durante el sexenio cardenista. En esta ocasión vamos a explicar cuáles fueron las demandas y las formas de lucha y organización de este movimiento. Si bien fue desde finales del siglo XIX en que los grupos de mujeres en México comenzaron tímidamente a reivindicar su papel en la sociedad, no será sino hasta mediados de los años 30 del siglo XX en que el movimiento femenino se consolida, llegando a lograr varias de sus demandas y a conformar estructuras orgánicas sólidas gracias a las movilizaciones del Frente Único Pro Derechos de la Mujer. Podríamos decir que en este periodo, los años 30, el movimiento de las mujeres en México vivió uno de sus momentos más importantes, gracias a la lucha llevada a cabo por el Frente. Después, en los años 40, cuando el Frente desapareció prácticamente, al ratito vamos a ver por qué, entonces el movimiento femenino tuvo una especie de letargo, como que prácticamente se apagó. Era una época bastante conservadora y entonces las mujeres aceptaron el papel que la sociedad de esa época les daba dentro de sus casas. Gracias. Después de los años 40, en los años 50 hubo un pequeño despunte y las mujeres se volvieron a organizar en otro grupo, este fue un solo grupo. El Frente fue un movimiento de masas. El otro, el de los años 50, fue un grupo de mujeres gigante también, que se llamó la Alianza de Mujeres de México. Y este grupo logró que Adolfo Ruiz Cortines modificara el artículo 34 de la Constitución y a través de esta modificación obtener el derecho a votar y ser votadas para puestos de elección popular. Después de esto ya no pasó nada.
las mujeres otra vez se quedaron guardadas en su casa después de principios de los 50, porque el voto lo obtuvimos en 1953. En ese año se modifica el artículo 34 y después en 1955 fue la primera vez que las mujeres votamos. Y después ya no hay ningún movimiento de ningún tipo hasta los años 70, en que surge un tipo de feminismo nuevo, totalmente diferente al que vamos a ver el día de hoy. Bueno, voy a regresarme un poco al movimiento revolucionario para darles un pequeño contexto. Durante el movimiento revolucionario, la incorporación de las mujeres fue importante. Me imagino que muchos de ustedes estuvieron en la plática que dio Marta Rocha hace un mes aproximadamente, en donde les habló del papel que tuvieron las mujeres durante la revolución como enfermeras, como propagandistas, como soldados, etcétera, ¿no? Bueno, entonces yo creo que ya con la plática de ella ya les debe haber quedado muy claro que las mujeres tuvieron una participación activa en la Revolución Mexicana. Esta participación no fue solamente acompañando a los hombres y realizando sus tareas tradicionales, como cocinar, lavar, etcétera, que lo iban haciendo. Las mujeres seguían a sus compañeros y iban haciendo la comida, iban lavando la ropa, etc. Eso algunas, ¿verdad? Otras tuvieron actividades militares. Por ejemplo, se dedicaron a difundir las ideas revolucionarias, fueron espías, fueron correos, fueron enfermeras, consiguieron ayuda para la población civil, colaboraron en la redacción de proyectos y planes, y no fueron pocas las que, interviniendo directamente en la lucha, llegaron a ocupar puestos de mando, alcanzando grados dentro del escalafón militar. Hasta coronela hubo. Realmente fue una contribución activa e importante, y seguramente pensaron que al terminar la lucha armada su situación cambiaría, pero no fue así. Al redactarse la Constitución de 1917, nos encontramos con que al discutirse la posibilidad de que se les otorgaran a las mujeres derechos políticos, se decidió negárselos, argumentando que ellas no mostraban ningún interés por acceder a la vida política. Eso fue todo lo que dijeron los constituyentes. No fue motivo ni siquiera de discusión. Sin embargo, en 1916, a instancias del gobernador de Yucatán, Salvador Alvarado, y que tenemos el honor de tener aquí a su nieto, sobrino nieto, a su sobrino nieto, imagínense qué honor tener aquí al sobrino nieto de Salvador Alvarado, que fue un personaje increíble en la historia de México. En el caso que nos incumbe hoy, Salvador Alvarado fue el que organizó los congresos feministas de Yucatán en 1916, de los cuales también creo que ya les hablaron
en algún momento la doctora Valles. En estos congresos feministas de Yucatán, que se celebraron en el 16, uno en enero y el otro en diciembre, se discutió sobre los temas que frenaban la conquista de espacios. Se habló, por ejemplo, de la desfanatización de la mujer y la educación laica e igualitaria, pero al final de cuentas se le terminó dando prioridad al debate en torno a la lucha por la obtención de derechos políticos, comenzando por el básico, que es el derecho al voto, el derecho a votar y ser votadas a puestos de elección popular. Estos congresos fueron importantes porque a partir de ellos se delinearon las dos posiciones feministas que tendrían las mujeres mexicanas a lo largo de la primera mitad del siglo XX, que es la época que nos interesa hoy. Por esta época, en los años 20, 30, había varios grupos formados por mujeres. Voy a nombrar algunos. Uno era la Liga Nacional Femenina, que se ocupaba de cuestiones laborales, educativas y hasta deportivas de las mujeres. Otro, el Club Internacional de Mujeres, que era parte de la Unión Panamericana. La Unión Panamericana era un organismo con sede en Washington que se ocupaba de problemas relacionados con las mujeres en América Latina. Y durante los años 40 fue un movimiento muy importante para lograr avances en la situación de las mujeres de América en general. Entonces les decía que este Club Internacional de Mujeres era parte de la Unión Panamericana y estaba dirigido por Amalia Castillo Ledón, que fue una mujer muy conocida, una mujer, una especie de líder en los años 40 y 50. Este Club Internacional de Mujeres se dedicaba a reunir mujeres de diferentes países para lograr la paz mundial. Ese era su anhelo. Otro grupo era el Ateneo Mexicano de Mujeres, dirigido también por Amalia Castillo Ledón y enfocado a actividades culturales y sociales. Organizaban conferencias de temas relacionados con mujeres, como por ejemplo las mujeres inglesas, los valores de las mujeres colombianas, o sea, así como en general unos temas como muy que nos llaman ahora la atención, como que no son temas que toquemos hablando de las mujeres inglesas en general, ¿no? Por ejemplo. Otras cosas que hacía el Ateneo Mexicano de Mujeres eran recitales en los que leían poemas de mujeres, presentaban libros también escritos por mujeres y por otro lado organizaban cursos de cortesía, de normas sociales y de declamación, entre otros. O sea, como que hacían todo lo relacionado con cuestiones femeninas. Sus integrantes eran mujeres conocidas en el medio cultural y social de la época, pero no tenían ningún interés por cuestiones sociales y nada van a tener que ver con el Frente Único Pro Derechos de la Mujer del que nos vamos a ocupar hoy. Otro grupo era la Unión Nacional de Mujeres, que tenían un programa de trabajo muy amplio y enfocado a lograr la equiparación de las mujeres con los varones
en los aspectos educativos, laborales y otros. Esos eran algunos de los grupos. Concretamente, en 1923 se crearon 2 grupos que van a existir durante las siguientes décadas. El primero fue la sección mexicana de la Liga Panamericana, que se llamó la Unión de Mujeres Americanas, la UMA. Este grupo era cercano al Partido Nacional Revolucionario, el PNR, que era el partido oficial en esos momentos. Este grupo estuvo dirigido por Margarita Robles de Mendoza y orientaban su trabajo a la problemática de las mujeres en particular. Querían espacios propios para ellas y también luchaban por la obtención de derechos políticos. Estuvieron influenciadas por las sufragistas norteamericanas y su papel fue importante debido a la presión que ejercieron a través de sus contactos internacionales para alcanzar el derecho al sufragio, que era su demanda fundamental. Ese fue el primer grupo que se delineó en esa época. El otro grupo se llamó el Consejo Feminista Mexicano, cercano al Partido Comunista y dirigido por 2 maestras comunistas, Elena Torres y Refugio García. Ellas aglutinaron a los grupos de mujeres que levantaban demandas propias y que al mismo tiempo se vinculaban con la lucha popular general. Este grupo constituyó el antecedente del Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que, como ya dijimos anteriormente, surgió durante la presidencia de Lázaro Cárdenas. Con los años surgieron diferencias básicas entre el tipo de lucha de uno y de otro grupo, o sea, de la Unión de Mujeres Americanas y del Consejo Feminista Mexicano. Las mujeres comunistas se manifestaron en contra de toda reivindicación que implicara la creación de instancias autónomas de las mujeres. El objetivo final de su lucha era la conquista, junto con los hombres, del poder político para el pueblo, para todos. Y acusaban de burguesas a las de la UMA, quienes, junto con las mujeres del partido oficial, luchaban por espacios políticos para las mujeres. Durante los primeros años del gobierno de Lázaro Cárdenas, las mujeres penerristas y las comunistas luchaban por sus demandas de una manera independiente, entre la UMA y el otro grupo que les dije. Pero conforme fue pasando el tiempo, se desarrollaron entre ellas contactos tendientes a crear un movimiento unitario de mujeres, movimiento que respondiera a los intereses partidarios de ambas organizaciones, el PNR, Partido Oficial, y el PC, Partido Comunista. El cardenismo implantó un proyecto político nacional que, al relacionarse de forma peculiar con los sectores sociales, les permitió enfrentar los problemas básicos que tenía el país con un margen importante de éxito. Este proyecto nacional contempló la creciente intervención del Estado en la vida económica y social, la recuperación de los recursos básicos del país que estaban en manos de extranjeros, la reforma agraria y la organización amplia de los trabajadores
guiados y conducidos por el gobierno. Organización amplia de los trabajadores. Esta fue una de las principales características del gobierno cardenista, que creo que también ya alguien habló, ¿verdad?, del gobierno cardenista esta semana. ¿Perdón? La doctora... Ya. Bien. Ya. Cárdenas, desde que era gobernador de Michoacán y candidato a la presidencia, había definido darle importancia a las mujeres como promotoras sociales y agentes del desarrollo nacional, integrándolas a la implementación de la educación socialista, no solo como miembros del magisterio, sino también como madres y como tales reguladoras de la reproducción ideológica en la familia. Papel importantísimo de las mujeres de todos los tiempos. Cárdenas llegaba a decir: cuando en una mujer se manifiesten las características de la maternidad consciente, es decir, que tenga las cualidades innatas de educadora, de conductora de vidas, cuando su corazón y su cerebro sean lo suficientemente desarrollados, se le darán, para que los prohíje, uno o más niños de los completamente abandonados, creando así, una verdadera institución funcional de la maternidad verdadera. Impresionante, ¿verdad? Ese proyecto, como que todavía hoy nos suena raro después de 80 años. Fue en este contexto cardenista de movilizaciones conformadas por frentes amplios, que en realidad no fue algo exclusivo de Cárdenas. Era toda esta época en Europa, en Estados Unidos, en todas partes, había frentes amplios de trabajadores, movilizaciones muy numerosas. Entonces fue en este contexto que las organizaciones de mujeres se fortalecieron impulsadas por el Estado. Y en 1935, en este contexto, se unen las mujeres penerristas y las comunistas, las de los dos grupos que les nombré hace un momento, y deciden crear un movimiento unitario que incluyera las demandas de ambos grupos. Y así nacería el Frente Único Pro Derechos de la Mujer. Las mujeres se reunieron en un congreso previo a la fundación y al respecto nos cuenta Adelina Zendejas. Adelina Zendejas era una mujer comunista, era maestra, era periodista y una luchadora social muy importante en esta época. Entonces, al respecto del congreso que se reunió antes de la creación del Frente Único Pro Derechos de la Mujer, pero que se reunió justo para eso, para crear este frente, dijo Adelina: el Congreso tuvo éxito por el consenso previo que se logró, no en juntas convocadas formalmente, sino en encuentros con las mujeres de la pequeña burguesía, de las profesionistas,
de las intelectuales, de las comerciantes, de las campesinas, de las obreras, de las funcionarias, de las católicas, de las espiritistas. Como ven, absolutamente todas estaban aquí integradas. Así se fue haciendo el programa de lucha que tenía, desde luego, puntos muy sentidos por las mujeres, como la capacitación de la mujer, el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo, la igualdad de derechos sindicales, la instalación urgente de los servicios médico-asistenciales y sociales, el cumplimiento de salario igual a trabajo igual, de romper la resistencia de admitir mujeres en determinadas áreas de la producción, de la ciencia y de la técnica. Todo eso, imagínense, por todo esto iba a luchar el Frente, y todo este tipo de mujeres fue las que integró el Frente. Por eso fue tan grande, ¿no? Solo entonces, cuando ya había un consenso, se convocó al Congreso de Constitución del Frente Único Pro Derechos de la Mujer, y se advirtió que no era una organización, sino un movimiento en lucha por los derechos de la mujer. El 11 de octubre de 1935 se crea el Frente en una reunión en el Teatro Hidalgo de la Ciudad de México, al que asistieron representantes de todos los estados de la República. Relataba la prensa el día de su creación. El Universal, por un lado, decía: asistían mujeres representando a los diversos sectores de la sociedad, y así pudimos ver sentada junto a una humilde sirvienta a una dama vestida a la última moda. Y por su lado, el Machete, que era el órgano del Partido Comunista, el periódico del Partido Comunista, decía: estaban reunidas feministas de izquierda y de derecha, simples liberales, católicas y del sector femenino del PNR, callistas y cardenistas, o sea, de todo. Desde el primer momento, la plataforma del Frente planteó 19 demandas. En estas 19 demandas, en realidad demandas femeninas, por decir algo, o demandas enfocadas a cambiar la situación de las mujeres, en realidad había 4 nada más de las 19. Entre esas 4 estaba una demanda contra los descuentos a los sueldos y salarios de la mujer, otra por el aumento a los sueldos y salarios de la mujer, otra por casas de maternidad para las mujeres de los obreros a costa de las empresas extranjeras donde trabajen sus maridos. O sea que las empresas serían las que pagarían los gastos. Y la otra por el amplio derecho al voto. O sea, y todas las demás estaban enfocadas a cuestiones sociales en general. Podríamos llamarlas demandas democráticas, por llamarlas de alguna manera. Contra el fascismo era una, contra el imperialismo otra, contra la carestía, por el reparto agrario, por el seguro social, por la jornada de 8 horas, por ejemplo, ¿no? O sea que eran 19 las demandas, pero dedicadas exclusivamente a mujeres, solo unas cuantas, 3 o 4. Al siguiente año, en 1936,
El Frente tuvo una gran actividad y por todo el país surgieron filiales que, además de luchar por las demandas del Frente Único, comenzaban a pelear por demandas específicas del sitio en donde se crearan. Por ejemplo, el Frente de Uruapan pedía un instituto de regeneración para las mujeres prostitutas. El hecho de que el Frente fuera un movimiento y no una organización fue una de las bases de su éxito. Y al respecto dice otra vez Adelina Zendejas: los actos eran alrededor de dirigentes natas, unas 150, o sea, eran unas 150 dirigentes y había miles que formaban la agrupación. El Frente se dice que llegó a contar con 50,000 mujeres afiliadas. Entonces dice Adelina Zendejas: los actos eran alrededor de dirigentes natas que habían comenzado la lucha y que se habían convertido en dirigentes por el respeto y el reconocimiento a su razón y su lógica. Pero si a un grupo municipal le interesaba el agua o la tierra, pues juntaban a todas las campesinas y éstas venían en masa. Conseguíamos lo que pedían y se regresaban a sus pueblos. Que lo que interesaba era el seguro social. Entonces venían todas las de los sindicatos, del PNR, del PC, de Acción Católica, de la CROM, de la CTM, hasta que lo lográbamos. O sea que se reunían en grupos para luchar por cuestiones específicas. Uno de los secretos del éxito del Frente fue la enorme capacidad de convocatoria a todo tipo de mujeres, como ya dijimos anteriormente, y a que las demandas interesaban a todas. Al respecto, contaba Adelina Zendejas: el programa de lucha era muy concreto y tan amplio que importaba a todas. ¿Quién iba a estar en contra de la lucha por abaratar la vida? ¿Quién iba a estar en contra de la instalación de servicios médico-asistenciales que le dieran atención a la maternidad? ¿Quién iba a estar en contra del principio a trabajo igual, salario igual? Esto importaba a todas, católicas, protestantes, comunistas, y añade: todas éramos respetuosas de las creencias y las posiciones y necesidades de las demás. La dirigencia entonces se formaba por mujeres penerristas y comunistas. La directiva del Frente era una coordinadora presidida por una secretaria general. Esta secretaria general, la primera, fue Refugio García, conocida como Cuca García, que era una mujer comunista, maestra rural, veterana de la Revolución, que tenía un amplio consenso capaz de aglutinar a todas las mujeres del movimiento. Cuca García contaba con 12 mujeres que realizaban el trabajo organizativo y que funcionaban como puente con las bases del Frente. Es interesante hacer notar que si bien el Frente se formaba por mujeres, muchas de ellas con ideología feminista,
como conjunto no era un frente feminista. En su órgano informativo, que se llamaba Mujer Nueva, afirmaban: y si nos desligamos del conjunto del pueblo para crear el frente, es solo para destacar nuestra acción e importancia, porque sabemos que nuestra lucha, solamente aunada a una lucha de nuestros hombres, será fértil y positiva. Inclinamos nuestras banderas ante las feministas honradas que cayeron por nuestra causa, pero negamos el feminismo que se entiende como una lucha de la mujer contra el hombre. La voz del frente es unir, y el feminismo nos dividiría por sexos. En el mismo 1936, creció tanto el número de grupos femeniles afiliados al Frente en la provincia que se tuvo que crear una nueva estructura de funcionamiento interno, y así se crearon distintos comités de barrio, local, regional, estatal y nacional, y estos tenían que organizarse con los partidos políticos, los sindicatos, etc. Fue el año cumbre del Frente Único Pro Derechos de la Mujer, y se estima que llegó a contar con más de 50,000 mujeres afiliadas. En 1937 era tal la fuerza del Frente que, casi sin darse cuenta, establecieron una relación muy estrecha con el régimen cardenista, al grado que éste asumió el programa del Frente como propio. Y esto tuvo una repercusión doble desde la perspectiva de la lucha de las mujeres. Por un lado, permitió que las mujeres del Frente se unieran a la lucha obrera y popular, pero por otro, el Estado se comprometió a dar cauce legal a una de las demandas más importantes del Frente, el derecho al sufragio femenino. De manera que las mujeres del Frente se centraron en esta demanda y abandonaron todas las otras que les interesaban. El Estado había cooptado su movimiento. O sea, el Estado, al hacer suya la demanda más importante del Frente, cooptó el movimiento. Y vamos a ver que por eso acabó el Frente. Ese fue el motivo de su final, el Estado la hubiera cooptado. En relación con la lucha por el voto por parte del Frente, es importante recordar que ya desde 1935 y 1936 habían solicitado el voto entre las otras demandas que también eran importantes para ellas. Era un punto más dentro de sus peticiones, y Esther Chapa, que era una doctora comunista, también integrante del Frente y también muy beligerante, ella entregaba cada año a las cámaras una solicitud firmada por mujeres de organizaciones obreras, campesinas, amas de casa y personalidades, en donde pedía la reforma al artículo 34 de la Constitución para así poder ser votadas para puestos de elección popular. El 7 de marzo de 1937, el Senado rechazó esta solicitud diciendo: en el tiempo actual, la mujer mexicana aún no está capacitada para el ejercicio de derechos políticos y por tal motivo se desecha la petición.
Estamos en 37, en marzo del 37. Ante estas declaraciones, las mujeres se indignaron y comenzaron a movilizarse y organizaron marchas, manifestaciones, conferencias, mítines, repartieron volantes en los que explicaban su posición y publicaron artículos en la prensa de la época como este, que dice: resulta incongruente e insólito que en México, país de avanzado proceso de democracia política y social, hasta llegar a los linderos del propio izquierdismo agudo, y en donde se ha tratado de liberar a los obreros, campesinos, peones, parias y toda la gran gama de irredentes sociales, se quiera aún mantener en esclavitud económica, social y política la mujer, sin otros motivos que el pretendido deseo de preservar la liberación de los restantes fragmentos del conjunto social. O sea, en realidad, pues un artículo fuerte en donde se nota el enojo, ¿no? Seguramente fue una autora, una periodista, la que escribió esto. Las mujeres del Frente solicitaron una audiencia con el presidente Cárdenas y él declaró: en México, el hombre y la mujer adolecen paralelamente de la misma deficiencia de preparación, de educación y de cultura, solo que aquel se ha reservado para sí derechos que no se justifican. Ante esta declaración, Soledad Orozco recuerda. Soledad Orozco era otra integrante del Frente, otra maestra comunista. Cuando Cárdenas dijo esto, parece que nos hubieran prendido un cohete. Nos animamos más, nos entusiasmamos más y dijimos: tiene razón el general y vamos a demostrar que estamos resueltas. Y al efecto se empezaron a tomar acuerdos y a realizar pláticas y más pláticas sobre el particular. Y Chole Orozco, o sea, ella misma, ni tarda ni perezosa, luego se ofreció a decir que ella estaba dispuesta a lanzar su candidatura para demostrar que la mujer era tan capaz como el hombre, por lo menos, de llevar una campaña política. No podía hacer esto, era ilegal. Si no tenían derecho al voto, no tenían derecho a ser votadas, pero era una manera de presionar a la sociedad. Así, con el apoyo de Cárdenas, el Consejo Nacional del Sufragio Femenino, que era un organismo perteneciente al Frente Único Pro Derechos de la Mujer, y creado en enero de 1936 y que dirigía Esther Chapa, la que mandaba todos los años la carta pidiendo la modificación al artículo constitucional. Entonces, este Consejo Nacional del Sufragio Femenino postuló a Cuca García, la secretaria general del Frente, ¿se acuerdan que les dije? Refugio García. La postuló como candidata a diputada federal en Uruapan, y a Soledad Orozco, la que acabo de citar, a diputada local por León, Guanajuato, sin tener derecho a hacerlo, pero se lanzaron a hacerlo. Esto obligó al movimiento de mujeres a dedicar sus esfuerzos para lograr el registro de sus candidatas. Era lo primero que había que hacer. Y después a organizar la campaña política con mira a las elecciones, cosa que era muy difícil, ya que al no tener el derecho al voto, tampoco tenían derecho a obtener un cargo de elección popular.
Pero fue tal la movilización en todos los niveles que se conjuntaron diversas fuerzas y Soledad Orozco logró ganar la precandidatura por 13,282 votos a favor contra 1,141 en contra. Lo voy a repetir, 13,282 a favor y 1,141 en contra. O sea, había sido un éxito todas las movilizaciones de las mujeres. Ante esta situación, el PNR, el partido oficial, Partido Nacional Revolucionario, que luego fue el PRI, pero más adelante, introdujo una nueva modalidad en sus estatutos que decía: la mujer con restricciones debe ir ejerciendo derecho de elección en las convenciones internas del partido, siempre y cuando se trate de mujeres organizadas, campesinas, obreras, maestras de escuela y servidoras del Estado. Era un pequeñísimo pasito. Ya iban a poder opinar al interior del partido oficial siempre y cuando pertenecieran a alguna organización. Pero bueno, así se van logrando las cosas paso a pasito, ¿no? Esta modalidad, si bien seguía sosteniendo la necesidad de incorporar a las mujeres a la vida política, poco a poco, ya que todavía no se modificaba el 34 constitucional, revelaba también los cambios en el equilibrio de fuerzas al interior del mismo PNR. Pero la lucha era ardua. La sociedad en general rechazaba a estas mujeres y al respecto Adelina Zendejas recuerda: nos recibían en el Zócalo con pedazos de cáscaras de sandía, con huevos podridos y jitomates. En una ocasión, el frente de una manifestación era un cartel que decía: queremos voto y pan para nuestros hijos. Todas las lideresas se formaron y solo había dos delgaditas, Matilde Rodríguez Cabo y Cachita Amador. Todas las demás eran unas gordas así. Y fui y les dije: por Dios, quítense ustedes. Estaban Esperanza Balmaceda, que era así, Consuelo Uranga, que estaba bastante gruesa, y hasta Chole estaba gordita, lo mismo que Cuca García. Esther Chapa estaba monstruosa. No nos detenía nada. En cuanta ocasión había, así fuera para hablar del Quijote, hablábamos del voto a la mujer. O sea, ellas estaban empeñadas en lograrlo. Llegaron a amenazar con quemar el Palacio Nacional. Un grupo de ellas realizó una huelga de hambre frente a la casa de Cárdenas y discutían con todos y con todas las que no estaban con ellas. Había mujeres que estaban en contra del voto para las mismas mujeres. Decía una de ellas: es fácil prever las consecuencias lógicas e inevitables. El hogar desaparecería. La educación de los hijos quedaría en manos de los criados que por incapaces o por viejos no pudieran estar en la política o en las instituciones creadas para tal fin. El eterno femenino, que desde hoy es ya una caricatura, quedaría relegado a la categoría de leyenda de los tiempos románticos. Se restringiría o se anularía el matrimonio.
se restringiría o se anularía la natalidad, pues una mujer en determinado estado no podría estar presente en los múltiples sitios, horas y oportunidades a que la llamaran sus inaplazables deberes cívicos. ¿Qué sería de la sociedad? ¿Qué sería de la humanidad? ¿Qué sería del espíritu? Increíble que una mujer escribiera esto, ¿no? Era como como Trump que se dio un balazo en el pie. Así estaba la situación, la gente dividida, los ánimos caldeados, hasta que por fin, el 27 de agosto de 1937, Cárdenas anunció que presentaría el próximo mes de septiembre a las cámaras las reformas que se necesitaran para hacer que la mujer quede definitivamente incorporada a la función social y política, porque es injusto que estuvieran reclamando la presencia de la mujer en los actos sociales cuando la hemos colocado en un plano de inferioridad política. En el informe, unos cuantos días después, anunció que enviaría a las cámaras una iniciativa para modificar el artículo 34 constitucional y otorgarle a las mujeres de México el derecho a votar. La iniciativa siguió su curso legal, se discutió en las cámaras y una vez aprobada, en diciembre del mismo año se turnó a las legislaturas de los estados y para septiembre de 1938 ya había sido aprobada en la mayoría de estas. El trámite estaba por terminar. Faltaba solamente la declaratoria correspondiente y la publicación en el diario oficial. Cárdenas empezó a recibir felicitaciones no solo de organismos nacionales, sino también internacionales. Y las mexicanas daban por un hecho su calidad de ciudadanas. Estaban encantadas. La sensacional noticia circuló rápidamente. En todas partes se hablaba del tema. Las mujeres se mandaron a hacer tarjetas de presentación donde decía ciudadana fulana de tal, ciudadana Adelina Cendejas, por ejemplo, ¿no? Estaban encantadas porque ya sentían que ya eran ciudadanas. A partir de este momento, a partir del 1 de septiembre de 1937, las mujeres del Frente se demostraron su disposición a colaborar con el Estado en cuanta acción emprendiera este. Ese mismo 1 de septiembre, al instalarse formalmente el Congreso, las mujeres enviaron un documento que comprueba lo anterior. Ese documento decía: compañera trabajadora del Estado, alístate en el sindicato de la dependencia donde laboras a efecto de que el estatuto jurídico desde luego garantice tus derechos. Camarada obrera, refuerza las filas de tu sindicato y en él expón claramente tus problemas para presentar a la Ley Federal del Trabajo aquellas objeciones que tiendan a beneficiarte. Compañera campesina, exija que se te organice en ligas femeniles, se te oriente mejor y se te comprenda más para asegurar tu mejoramiento y el de los tuyos. Compañera no organizada, mujer de hogar, el Comité Ejecutivo Femenil del PNR en el DF ya es el Comité Femenil del PNR, ya no es el Frente Único Pro Derechos de la Mujer. El Comité Ejecutivo Femenil del PNR te invita para que organizándote en tus filas y en pie de lucha por la conquista de nuestros derechos, seamos
con las compañeras campesinas, las trabajadoras del taller y de la fábrica y las trabajadoras del Estado, elementos activos en la vida nacional. Es decir, las mujeres se ponen al servicio del gobierno federal, del partido oficial, de Cárdenas. El frente empieza a desdibujarse. Bueno, faltaba, ¿se acuerdan que les comenté? Faltaba un detalle para que las mujeres fueran ciudadanas y pudieran votar. Faltaba la declaratoria oficial y que se publicara en el diario oficial. Nunca sucedió. No pasó. Nunca se publicó en el diario oficial. ¿Qué pasó? Soledad Orozco dice: tenían miedo de que si nos daban el voto a las mujeres, íbamos a votar por Monseñor Luis María Martínez, que era el obispo de la época. Los hombres decían: vienen las mujeres y nos van a hacer a un lado. Ya con la fuerza política de ellas, pues nos van a pegar muy duro. Ya no vamos a poder hacer de las nuestras. Los motivos por los que se detuvo el trámite no son parte de este trabajo. Solo voy a mencionar que al cancelarse la posibilidad de la continuidad de la política cardenista encarnada por Francisco J. Mújica, al ser elegido como candidato del PNR para el próximo periodo presidencial, Manuel Ávila Camacho, el trámite para otorgar a las mujeres el derecho al sufragio se frenó. ¿Se frenó? No alcanzaron las mujeres el derecho al voto, después de tanto lío que habían armado. En los primeros meses de 1938, el gobierno de Cárdenas llevó a cabo dos de las medidas de más importancia en su sexenio. Medidas que le permitieron profundizar la política de masas y darle funcionamiento al modelo político y económico diseñado para la nación. Estas medidas fueron la expropiación petrolera y la transformación del PNR en Partido de la Revolución Mexicana, o sea, en PRM. Unos años después sería PRI. Las mujeres del Frente no estuvieron ajenas a este proceso. Con motivo de la campaña nacional para recaudar fondos con que pagar la indemnización petrolera, ellas crearon el Comité Femenino Pro Redención de la Economía Nacional, que, presidido por Amalia Solórzano de Cárdenas, recolectaron fondos para pagar la deuda. Así, el gobierno convocaba a las mujeres para acciones de salvamento de la patria, pero postergaba sus demandas como grupo social. En relación a la constitución del Frente del PRM, del Partido Revolucionario, Partido de la Revolución Mexicana, Cárdenas propuso que las mujeres se afiliaran a este instituto político, lo que les hizo pensar que al estar incorporadas al partido oficial les iban a otorgar el derecho al voto y todas las peticiones que ellas tenían. Pero no fue así. Las que se integraron fueron controladas a través de su ingreso a cada uno de los sectores como miembros del grupo, lo que hizo que a partir de este momento cada sector se ocupara exclusivamente de su grupo. A diferencia de aquella época
en que las dirigentes femeniles de la CTM, de la CROM, etc., peleaban por todas las mujeres. De esta manera, el PRM retomó el control de la organización femenil, debilitándose automáticamente el Frente Único Pro Derechos de la Mujer. El gobierno, como lo hizo con otros grupos, dividió al movimiento femenil y lo incorporó a la política partidista para con esto institucionalizar su acción. Integradas al partido oficial, perdieron autonomía y sus demandas quedaron postergadas porque las mujeres se alistaron como miembros de un grupo y no como género subordinado. Así fue como al final del gobierno de Lázaro Cárdenas, las mujeres se quedaron sin una organización propia que levantara sus demandas específicas. Su error había sido no mantener una lucha autónoma. Cuando se incorporaron al PRM, el Estado privilegió sus intereses por sobre las demandas específicas de mujeres, demostrando con esto que solo de manera independiente las luchas de las mujeres podrían tener éxito. Muchas gracias. Es una historia fascinante, la organización de las mujeres de tiempo atrás, y al mismo tiempo resulta una paradójica ver la evolución de esta organización, de este desarrollo, de esta lucha por todo, y luego la fragmentación, la asimilación, la institucionalización, asombra en muchos sentidos. ¿Por qué no las vemos ahora como un frente único? Esa es una pregunta que me hice en algún momento. ¿O están asimiladas ya en las instituciones y por eso ya no hay frente único? No sé, pero no las he visto. Y algunas de las iniciativas de campaña que comentó la doctora Tuñón, que serían fascinantes en las campañas políticas actuales, ¿no? Bueno, son cosas que ocurrieron en el pasado. Mientras la doctora Enriqueta Tuñón lee los comentarios, las preguntas que ustedes amablemente han presentado por escrito, yo les haré el siguiente recordatorio de nuestras actividades. El próximo jueves 4 de julio vamos a concluir este curso, Movimientos Políticos y Sociales de México en el siglo XX, el módulo 1, con la participación de la doctora Marta Eugenia García Ugarte, quien se va a ocupar de la cristiada. Queríamos traer a Jan Meyer, pero va a estar fuera de México, así que Marta Eugenia es también una experta, tiene una historia de la Iglesia Católica en 2 volúmenes, que es un cuerpo bastante serio de investigación, y nos va a hablar precisamente de la cristiada. No se lo pierdan el próximo jueves 4 de julio. También, bueno, ya les comenté lo de la inscripción. Si no se inscribieron en esta ocasión, el jueves, si les interesa, pues solo pongan su asentimiento en la lista y con eso estarán inscritos. Les adelanto los temas que se van a trabajar en este módulo 2 del curso de Movimientos Políticos y Sociales. Comenzarán con el movimiento de Rubén Jaramillo. Muchas de estas historias de movimiento, resistencia, oposición, guerrilla, son fascinantes en más de un sentido, tanto por los ideales que defendían como por la formación de las personas y el trágico final de muchos de ellos. A mí sí me deja pasmado, pues, pero creo que es lo que pasa con los héroes mexicanos, ¿no? Los subimos y los fusilan en Chinameca. Bien, entonces, y lo mismo le pasó a Rubén Jaramillo y a toda su familia. Ya se enterarán de la historia. También habrá quien aborde la guerra sucia en México, el tema de la guerra sucia, la influencia de la Revolución Cubana en América Latina, los diferentes movimientos, el movimiento del magisterio, el movimiento ferrocarrilero, el movimiento médico.
Tendremos aquí presente a Marta Lamas hablando sobre feminismo y liberación sexual, no se lo pierdan por supuesto, y tres conferencias relacionadas con el movimiento del 68 a nivel internacional, en sus inicios en la UNAM. Eso para dar cuenta de una serie de movimientos que tuvieron lugar en la década de los 50 y los 60. De verdad, la temática está como para venir y no perderse ninguna conferencia. Solamente los estoy tentando para que se inscriban nuevamente. Soy muy malo. Bien, y también, como me interesa mucho que vengan, recuerden que el martes 9 de julio tenemos una cita a propósito de la conferencia y el recital para recordar al músico y compositor guanajuatense Juventino Rosas. Me asombra su lapso de vida, es 1868-1894, vivió 26 años y lo recordamos 125 años después por una obra, un vals sobre las olas. Platicando en el área, por supuesto las personas más jóvenes, más entusiastas, ahora está aquí, me recordaron, porque yo les decía, bueno, tenía 26 años y se murió. Me dijeron, sí, Jimi Hendrix tenía 27 años de edad cuando murió, Jim Morrison tenía 27 años, Janis Joplin tenía 27 años, Ian Curtis tenía 23 años de edad. ¿Qué les pasa a los músicos? Qué bueno que no somos músicos. Bueno, les recuerdo, participa un musicólogo del posgrado de la UNAM, Ricardo Miranda, es un expertísimo, luego lo tendremos con todo y piano en cuanto lo consigamos, y tendremos el apoyo de un cuarteto de cámara de la Secretaría de Marina Armada de México. Ya los hemos tenido, ya los hemos disfrutado, vendrán aquí con nosotros para dar cuenta de danzas, polcas, valses. El horario a partir de las 6 de la tarde, martes 9 de julio. No se lo pierdan, vale mucho la pena. No solamente es historia escrita, también es historia que se disfruta a través del oído, a través del arte. Bien, síganos en nuestras redes sociales. Ya lo saben, todas nuestras actividades son gratuitas. Esperemos que el neoliberalismo no llegue a la cultura, particularmente en el INER. Los esperamos. Muchas gracias por su atención. Bueno, entre las preguntas que me pasaron, hay muchas que si las contesto en realidad sería una repetición de la ponencia. Por ejemplo, ¿qué significó para la sociedad de los años 30 un movimiento político organizado y dirigido por mujeres? Pues en realidad es lo que vimos durante toda la hora, ¿no? Significó un gran rechazo por muchos sectores y una aceptación por otros, significó mucho esfuerzo, mucho trabajo de las organizadoras, etc. Lo que vimos aquí. Esta no está firmada. Hay otra, tampoco está firmada, que me dice cuál era la preparación educativa e ideológica de los diferentes grupos de mujeres que integraban el Frente Único Pro Derechos de la Mujer. Pues eso también creo que lo vimos en la conferencia. Y esta es muy interesante, no tiene tampoco firma, mi opinión sobre la influencia del catolicismo en la población femenina. Me parece una pregunta interesante, pero en realidad yo le quitaría la última palabra. Creo que la influencia del catolicismo es igual para los hombres que para las mujeres. No veo ninguna diferencia. Hoy en día esa influencia es menor que en otras épocas en que el conservadurismo ha sido más fuerte, pero en relación a las mujeres en particular, bueno, se dice que las mujeres somos más mochas y que vamos más a la iglesia, pero en realidad no le encuentro mucha diferencia. Jacqueline Hernández pregunta, ¿la palabra feminismo tiene diferentes significados en su contexto de lucha?
Si es así, que era el feminismo en la década de los 30, es un poco también lo mismo. Ya vimos, en la década de los 30, el feminismo era luchar por mejorar las condiciones de vida de las mujeres, condiciones laborales, condiciones de salud, condiciones políticas. Para poder acceder a la vida política, lo primero que tenían que tener era el derecho al voto. Y si no había derecho al voto, no había nada más. Por eso fue por lo primero que se luchó. Y Marta Isabel pregunta si las mujeres activistas mexicanas tenían influencia o comunicación con las feministas de otros países. Sí, sí tuvieron comunicación y sí hubo influencias de mujeres de otros países con el feminismo mexicano. Fundamentalmente en los años 40 hubo influencia de mujeres norteamericanas y hubo relaciones con movimientos feministas de otros países, sí, sobre todo a partir de los 40. ¿Alguna otra pregunta? Pues muchas gracias. Gobierno de México.